Hola, soy Rosa María Olimpio, profesora de la especialización en propiedad intelectual de la Universidad de Los Andes, y en el marco del contenido programático de esta especialización me corresponde desarrollar el tema sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, le presentamos a los alumnos el contenido programático sobre el cual va a versar esta materia, en donde le señalamos que la misma versa sobre el concepto del derecho de autor, el contenido del derecho de autor, los derechos morales y patrimoniales que tiene el autor sobre su obra, el derecho de reproducción, los usos honrados, las utilizaciones libres como expresión de los límites del derecho de reproducción, los tipos de utilizaciones libres, el marco legal de los límites del derecho de reproducción, tanto en el plano internacional como en el ámbito nacional. Una vez que ya los alumnos están en conocimiento del contenido de esta materia, pasamos entonces al desarrollo de la misma. Iniciamos entonces con el concepto del derecho de autor, pero previamente a ello, sobre la base de una lluvia de ideas, con la participación de todos los estudiantes, sobre lo que ellos consideran o tienen conocimiento que es el derecho de autor, con la finalidad de ir construyendo un concepto de lo que es el derecho de autor. Una vez que todos han participado, y sobre todo esto se hace con la finalidad, como se dice, de romper el hielo y entrar más relajados a desarrollar el tema en cuestión. Una vez que ya todos han participado, manifestando lo que ellos consideran que es el derecho de autor, o sobre qué versa el derecho de autor, entonces le hacemos entrega de lo que es el concepto de derecho de autor desde el punto de vista doctrinario. Para ello utilizamos la definición de Rodríguez, en donde él señala que el derecho de autor es el conjunto de prerrogativas, derechos y facultades de carácter moral y patrimonial que le son reconocidos a los autores en virtud de su esfuerzo intelectual. Dicho este concepto doctrinario, les entregamos el concepto desde el punto de vista legal. Concretamente, lo establecido en la Ley sobre Derecho de Autor venezolana, en el artículo 5, en donde se reconoce de forma expresa el derecho que tiene el autor sobre su obra, al señalar que el autor de la obra del ingenio tiene por el solo hecho de su creación un derecho sobre la obra que comprende a su vez los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la ley. Les hacemos ver que de este concepto legal establecido en la ley, entonces se desgaja el que el derecho de autor tiene un contenido doble, o que implica una doble proyección en cuanto al reconocimiento y alcance de la protección jurídica que tiene el autor sobre su obra. Este doble contenido versa es sobre, se le reconoce al autor derechos de orden moral y derechos de orden patrimonial. Aclarado esto y discutido y analizado esta norma, les enseñamos entonces qué son los derechos morales y qué son los derechos patrimoniales. Para ello utilizamos el concepto de Rengifo García Ernesto, en donde dice que nos señala que los derechos morales implican unas de facultades perpetuas, imprescriptibles, inalienables e irrenunciables, ajenas al derecho de dominio. Igualmente le señalamos que estos derechos morales son concretamente el derecho de divulgación, el derecho de paternidad, el derecho de integridad, el derecho de modificación y el derecho de arrepentimiento. Y hacemos una referencia breve en qué consiste cada uno de estos derechos, porque ya estos derechos los van a ver más en detalle en otra materia. Luego tenemos entonces, les enseñamos también en qué consisten los derechos patrimoniales, y les entregamos igualmente el concepto de Rengifo García Ernesto, que señala que los derechos patrimoniales hacen referencia a un cúmulo de facultades de explotación exclusiva que detenta el creador. Igualmente les hacemos ver de que estos derechos patrimoniales, ¿cuáles son estos derechos patrimoniales? Que estos derechos patrimoniales son el derecho de comunicación pública, el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de transformación y el droit de suite. Entonces, una vez dicho esto, entramos entonces a estudiar lo que es el derecho de reproducción como derecho que le ha reconocido al autor en la esfera de los derechos patrimoniales. ¿Por qué el derecho de reproducción? Porque el derecho de reproducción es el que va a estar sujeto, es el que va a dar lugar a las limitaciones
que establece la ley es su derecho exclusivo que tiene el autor sobre su obra. En este sentido les entregamos el concepto también de doctrinal de Néstor Rengifo, que dice que el derecho de reproducción es el cúmulo de facultades exclusivas del autor que le permite explotar por sí mismo su creación o autorizar su explotación por parte de terceros, y que se ubica en la esfera de los derechos patrimoniales que tiene el autor sobre su creación intelectual, que lo ejercita con carácter de exclusividad, salvo las excepciones que al respecto puedan desgajarse del marco legal que le es correlativo tanto en el plano de las normas de índole internacional como en el ámbito del derecho interno de cada país. Dicho esto, pasamos entonces a exponer las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Pero para ello entramos entonces a decirles, como ya hemos visto anteriormente, les señalamos que ese derecho de autor está exclusivo que tiene el autor, está limitado. Estas limitaciones deben estar sujetas a una serie de exigencias que están establecidas en la ley, que es lo que se conoce con el nombre de los usos honrados, es decir, que en todos aquellos casos en que el autor, en que la ley limita el derecho exclusivo de reproducción que tiene el autor sobre su obra, la utilización que se haga de ella debe hacerse siempre sobre la base de los usos honrados, es decir, que se haga sobre casos específicos establecidos en la ley, que la utilización de la obra no atente contra la normal explotación de la misma ni cause un perjuicio justificado a los intereses legítimos del autor o a los titulares del derecho, ya que de ocurrir lo contrario se estaría violando el derecho de reproducción, configurándose de esta manera el ilícito conocido como la piratería. De manera que, dicho esto, se les deja sentado y se deja claro a los alumnos, de que esas limitaciones que se hace del derecho exclusivo que tiene el autor sobre su obra debe ser siempre sobre la base de los usos honrados, es decir, sobre las condiciones establecidas, en los términos establecidos en la ley. Luego de ello, pasamos entonces a señalarle que con base que esas limitaciones a las que está sometido el derecho de autor, eso va a dar lugar a lo que se conoce como las utilizaciones libres. Esas utilizaciones libres son las que dan lugar, son de dos tipos, y son las llamadas utilizaciones libres y gratuitas y las utilizaciones libres sujetas a una remuneración. Es decir, que las limitaciones y excepciones a las que está sometido el derecho exclusivo que tiene el autor sobre su obra dan lugar a las llamadas utilizaciones libres, las que a su vez son de dos tipos. Dejamos claro, las gratuitas y las sujetas a una remuneración. Les señalamos en qué consiste cada una de ellas. Posteriormente a ello, entonces entramos a analizar lo que es el marco legal de los límites del derecho de reproducción, es decir, en cuál es la normativa en la cual se recogen esas limitaciones y excepciones a las que está sometido el derecho exclusivo que tiene el autor sobre su obra. Entonces, en este sentido, entramos a analizar en el ámbito internacional cuáles son los instrumentos legales que recogen esas limitaciones. Entonces les indicamos que en este sentido encontramos el Convenio de Berna, que en el artículo 12, que en el artículo 9.2 define en forma genérica los límites bajo los cuales las legislaciones de los países miembros pueden establecer excepciones al derecho exclusivo de reproducción. Señalamos lo que establece el Convenio de Berna. Luego de ello, les indicamos que igualmente la Convención Universal, por su parte, faculta a los estados contratantes para establecer limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales que aseguran la protección de los intereses patrimoniales del autor, incluso el derecho exclusivo de autorizar la reproducción por cualquier medio. Asimismo, le hacemos también referencia de que estas limitaciones se encuentran contenidas en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocido como TODA, suscrito en 1996, y en su declaración concertada respecto al artículo 1.4 le señalamos también que establece en relación con las limitaciones y excepciones referentes al derecho de reproducción, el derecho de reproducción tal como se establece en el artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en favor del mismo son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Esto lo analizamos detalladamente con los alumnos para que entiendan cuál es el objeto de esta norma.
Igualmente el artículo 11, donde se establece lo referente a las medidas tecnológicas que garanticen la protección del derecho de autor, lo que establece el artículo 11 de este tratado. Luego de ello, pasamos a analizar los supuestos que establece la ley sobre derecho de autor venezolano. O sea, en el ámbito nacional tenemos la ley sobre derecho de autor venezolana, que en el artículo 44 establece cuáles son las reproducciones lícitas y se contienen varios supuestos en los cuales se señale cuáles son los casos en los que procede a limitarse el derecho exclusivo que tiene el autor sobre su obra. En este sentido, analizamos cada uno de los supuestos con los estudiantes y así concluimos el tema. Finalmente, una vez expuesto todo el tema, resumimos lo que discutimos en clase, todo el contenido programático que hemos desarrollado hasta el momento, resumimos y llegamos a una conclusión. Conclusión esta que debe estar acorde con el objeto de esta materia, que es que los alumnos queden en capacidad, una vez expuesta esta materia, que los alumnos queden en capacidad de conocer ya que todo autor de una obra tiene un derecho sobre su creación, que ese derecho comprende a su vez derechos morales y derechos patrimoniales, que el derecho patrimonial de reproducción le otorga al autor el derecho exclusivo de explotación sobre su obra por cualquier medio o procedimiento, que ese derecho exclusivo de explotación que tiene el autor sobre su obra puede ser limitado por la ley, que esas limitaciones que se hagan del derecho exclusivo de reproducción que tiene el autor sobre su obra debe hacerse sobre la base de los usos honrados, y que las limitaciones o objeciones a las que está sometido el derecho exclusivo que tiene el autor sobre su obra dan lugar a las llamadas utilizaciones libres, las que pueden ser a su vez de dos tipos, que son las gratuitas y aquellas utilizaciones libres que están sujetas a una remuneración. Igualmente le señalamos de que el marco legal de estas limitaciones se encuentra establecido tanto en los convenios y tratados internacionales que tratan la materia referida al derecho de autor y derechos conexos, en los acuerdos regionales, como en la mayoría de las legislaciones internas de los países latinoamericanos. En este sentido, le hacemos referencia nuevamente a que estas limitaciones en el ámbito internacional, como vimos, se encuentran recogidas tanto en el Convenio de Berna, en la Convención Universal de 1971, en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual TOA, suscrito en 1996, y en la declaración concertada en su declaración concertada respecto del artículo 1.4, con convenios todos ellos que han sido suscritos y ratificados por Venezuela. Y también estas limitaciones se encuentran establecidas en la Ley sobre Derecho de Autor venezolana del 16 de septiembre de 1993. Dicho esto, para finalizar, le entregamos al alumno una bibliografía básica para todos aquellos que quieran ahondar y profundizar en el tema en cuestión. Bibliografía esta que se encuentra disponible tanto, les señalamos que esta bibliografía se encuentra disponible tanto en la biblioteca del posgrado de propiedad intelectual, como alguna bibliografía que se encuentra online en la página web. Gracias por su atención.